sos habitué, que el Señor hable a tu corazón, como lo he estado haciendo con el mío, y que juntos en esta mañana podamos salir de este lugar sabiendo cuánto amor nos tiene el Señor, cuánta paciencia nos tiene, cuánta consolación Él tiene para nosotros en estos tiempos, en nuestra vida. Y como lo hacemos habitualmente, vamos en esta mañana a leer el libro de Romanos, ¿sí? Como decía el pastor la semana pasada, ya estamos más cerca, ya vislumbramos el final de la carta. Gracias a Dios que hemos podido transitar durante todo este año estudiando esta preciosa carta que nos ha abierto los ojos a una realidad espiritual tremenda, que es la condición en que está el ser humano, la condición en que nos encontrábamos nosotros, y también la obra de Cristo en la cruz, suficiente, perfecta, eterna, que obró salvación para nuestra vida y que nos ha dado una nueva vida. Y de eso queremos hablar en esta mañana, ¿sí? Por eso es que vamos a abrir nuestras Biblias o nuestras aplicaciones, ¿sí? En Romanos 15, y para alegría de mi señora y de todos ustedes, solamente vamos a tener 6 versículos. La vez pasada me tocó un pasaje más largo, nos llevó más tiempo. Espero que en esta mañana, con 6 versículos, podamos desarrollarlos y poder llegar temprano al almuerzo. Muy bien, leemos esta palabra con alegría, con gozo en el Señor, pero también con reverencia, porque estamos ante su palabra. Nos dice así el Señor en su palabra, entonces en Romanos 15, del 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar ahora y pedir al Señor que Él esté bendiciendo nuestras vidas. Padre, en esta mañana, con gratitud, con gozo, Señor, estamos ante tu presencia, pero también en estos momentos, Señor, también con reverencia ante tu palabra, queremos rogarte que el Espíritu Santo nos asista en esta hora para comprender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Señor, venimos aquí con un corazón dispuesto a recibir de ti. Te damos gracias por este medio de gracia que tú nos ofreces a través de la predicación. Señor, que nos ayuda a comprender lo que está escrito para poderlo poner por obra en nuestra vida cada día. Te damos gracias por aquellos que están por primera vez. Pedimos que tu bendición sea sobre sus vidas y que puedan salir de aquí, Señor, con la certeza, la seguridad de que Cristo es su Salvador y su Señor. Te damos gracias también por quienes nos visitan de otros lugares. Te pedimos que también estés con ellos, bendiciendo sus vidas. Y a todos nosotros, Señor, nos estés dando la fuerza, la potencia, Señor, la gracia tuya para seguir viviendo y manifestando a Cristo en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, en esta mañana, a modo de conclusión, el apóstol Pablo, después de haber desarrollado a lo largo del capítulo 14, el tema que le preocupaba, que eran las cuestiones de orden, digamos, doméstico en la iglesia de Roma,
Había diferencias de criterios en cuanto a las comidas y en cuanto a los días que debían festejarse o que no debían festejarse. En resumen, estaba hablando acerca de cómo nos movemos dentro del pueblo de Dios, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo estamos de acuerdo en aquello que es lo esencial, que es lo troncal. Hablábamos de que hay doctrinas, hay enseñanzas en la Escritura que son innegociables, ¿sí? Como por ejemplo la Trinidad, como por ejemplo la justificación por la fe, como por ejemplo la obra suficiente y perfecta de Cristo en la cruz para darnos perdón de pecados y para darnos una nueva vida y una esperanza también de vida eterna. Y muchas otras cosas más que el pastor estuvo mencionando y que no vamos a repetir el domingo pasado en cuanto a lo que es la base, ¿sí? El fundamento de lo que es nuestra identidad como cristianos y de lo que nos aporta la palabra de Dios. Pero hay otras cuestiones donde no hay una determinación precisa, pero sí donde hay principios que debemos conocer, con los cuales nos tenemos que manejar para tomar decisiones en cuanto a aquellos aspectos que también mencionamos, como lo es el tema de la ropa o el tema de las comidas o el tema de decidir distintos aspectos que caen en el ámbito de lo individual y que nos tienen que llevar, en primer lugar, a buscar el consejo de Dios, también ver si nuestras conciencias nos reprenden o se genera algún tipo de ruido o nos dan conformidad, ¿sí? Para que de esa manera entonces nos podamos mover dentro de nosotros. Habíamos hablado acerca de un principio que alguien desarrolló en la historia, fue San Agustín, que dijo: en lo esencial, unidad; en la diferencia, tolerancia; y por sobre todas las cosas, amor. Y este es el principio, de alguna manera resumido, de lo que el apóstol Pablo está desarrollando, y a modo de resumen, entonces, en el capítulo 15, él va a decir: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquellos que hemos comprendido, en lo cual es la base del Evangelio de Jesucristo, que hemos alcanzado por la gracia de Dios la libertad que tenemos en Él, y seguimos indagando, seguimos descubriendo la grandiosidad de esa libertad que tenemos en Cristo. Somos libres del pecado, del poder del pecado, somos libres de un montón de cosas que antes nos ataban y ahora nos hacen plenamente libres, porque Cristo nos hizo libres para poder entonces adorarle con libertad, para poder entonces vivir la vida que Cristo vino a ofrecernos, esa vida de abundancia, para vivir en el ámbito del amor, en el ámbito del respeto, en todas esas cosas que antes no podíamos hacerlo como consecuencia del pecado. Y Pablo aquí se suma al hecho de decir, bueno, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Bien, pensé que estaba solo acá, pero no. Gracias, Vane. Bien. El tema de esta mañana es edificándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque formamos parte de una comunidad de fe. Somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Hay muchas formas en que la palabra de Dios menciona lo que somos, lo que es nuestra identidad. No somos seres aislados. Si bien la salvación es un acto personal de respuesta personal e individual al amor de Dios, a lo que Jesucristo hizo en la cruz, el hecho de que somos ahora y pertenecemos a Dios nos lleva a que conformemos la familia de Dios, una comunidad de fe, en donde no estamos solos, donde cada uno de nosotros ha experimentado el poder y la gracia de Dios, y donde estamos para ayudarnos, apoyarnos
y para juntos edificarnos en la fe a través de lo que Dios hace en medio nuestro y a través de nuestros dones. Así que en esta mañana vamos a enfocarnos en esto. Ya hemos entendido que los elementos que aquí generaban discordia o problemas en la iglesia de Roma son elementos circunstanciales. Ellos tenían esas dificultades, pero puede ser que tengamos otro tipo de cuestiones en las cuales no nos ponemos de acuerdo. Y entonces aquí es donde Dios nos da a través de su palabra, a través del apóstol Pablo, las directivas para poder entendernos y poder llevar y tratarnos con amor. Pablo entonces habla acerca de nuestra forma de tratarnos en estos dos primeros versículos que hemos dado lectura, ¿sí? En primer lugar, queremos decir qué significa esto de soportar. ¿Qué significa esto de sobrellevar para agradar y luego con el propósito de edificarnos mutuamente? Bueno, alguien podría decir, ¿sí?, que en cuanto a soportar es simplemente tolerar. Tolerar. Y es lo que muchas veces hace el mundo y hacemos nosotros en la vida cotidiana. Toleramos, aguantamos, tratamos de sobrellevar la situación. Y a veces eso produce un desgaste emocional y espiritual que termina agotándose en un momento y muchas veces explotamos. Porque ya no aguantamos más, ya no soportamos más, porque vemos que las cosas siguen y que hay de un solo lado solamente la tolerancia y del otro lado hay la impertinencia, es decir, seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Entonces hay muchas formas que tenemos los seres humanos de manejar esa situación. Alguna de esas formas es a través de la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Es el manejo de ciertas situaciones a través de la emocionalidad, en donde las personas que manipulan buscan salirse con la suya. Por lo general, la manipulación busca un beneficio propio, ¿sí? La manipulación no le importa si el otro cómo está. Puede llegar a intimidar, a acosar, a sembrar elementos y sentimientos negativos. Tiene intenciones ocultas, utiliza el engaño y la mentira para convencer, ¿sí? Plantea lo que más le conviene a la persona, descuidando al otro, y sus resultados solo duran hasta que aparecen los verdaderos motivos y quedan al descubierto los verdaderos intereses. Esto es la manipulación. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Recuerdo un profesor del seminario que decía, ustedes tienen que conocer estas cosas para no usarlas y para que, si ven en una situación en la cual quieren usar estas herramientas con ustedes estén atentos y no lo permitan. Esto es importante porque muchas veces tras la fachada de querer soportar, agradar y todo eso, lo que hay es manipulación. Ahora, ¿qué nos propone el apóstol Pablo a través de sus escritos? Y es la persuasión. La persuasión es tratar de convencer a través de argumentos, a través de historias, a través de relatos, en este caso bíblico, lo que Dios quiere para nuestras vidas. No lo que yo quiero que ustedes hagan, sino lo que Dios quiere que hagamos todos en respuesta a su voluntad y a su gran amor. Inspira, motiva, siembra sentimientos positivos, deja en claro cuáles son las intenciones. Y en este sentido el Evangelio es persuasión.
El Evangelio nos comunica, no oculta nada, busca que reflexionemos, que nos acerquemos a la palabra de Dios, que a través de esta palabra seamos transformados, nuestras actitudes cambien también nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos y también nuestra conducta. Así que el apóstol está diciéndoles aquí que deben soportar en amor. Y no es el único lugar donde lo dice, no es el único pasaje en la Escritura que encontramos esto. En Gálatas capítulo 2, 6:2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Se nos impone, se nos responsabiliza que aquellos que hemos entendido, que aquellos que hemos llevado más años en el Evangelio, que tenemos mayor claridad, tenemos mayor responsabilidad de cuidar y de guiar a otros, a los nuevos, en el camino del Señor. Y también a aquellos hermanos que tienen dificultades, y todos tenemos dificultades, en algunas áreas de nuestra vida tenemos dificultades y necesitamos no solamente de la gracia y del amor de Dios, sino también del apoyo y de la ayuda de nuestros hermanos. Algunos pueden tener victoria sobre ciertas áreas de la vida, ¿sí?, pero todavía tener dificultades para vencer ciertos tipos de vicios, ciertos tipos de conductas, cierto tipo de actitudes, tal vez manipulativas, tal vez egoístas, tal vez de tratar de mirar siempre por los intereses propios y no del resto. Y el Señor nos da la victoria. Si se lo pedimos de corazón, si nos humillamos ante Él, el Señor nos da la victoria, ¿sí? Porque el Señor transforma, tiene poder para transformar. Lo estudiamos al principio de año, poder del Evangelio para dar vida nueva, para transformar, para hacer nuevas todas las cosas. Dice en 1 Tesalonicenses 5:14 también: hermanos, les roguemos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes unos con otros. Y esto nos ayuda a entender el concepto de agradar. Agradar no es adular, no es decir que está todo bien, no es decir que disculpamos o nos tiramos flores unos a otros. Agradar significa hacer el esfuerzo por comprender qué le pasa al hermano y ayudarlo. En este sentido, agradar también significa involucrarnos en nuestra responsabilidad que tenemos ante Dios de cuidarnos unos a otros. Esto es buenísimo, porque si hay algún lugar en la tierra donde puede haber un pueblo que honra a Dios, que lo alaba, que lo adora, que es instruido en la palabra y en donde nos cuidamos unos a otros, es en la iglesia del Señor. En esta mañana me conmueve, como todos los domingos, ver a los hermanos pasando al frente a dejar sus ofrendas. Y es un acto precioso porque sé que lo hacen de corazón al Señor. Pero lo que más me impacta es la forma como nos saludamos. El amor y el cariño que se ven transmitidos, a veces en un beso, un abrazo, una mano que se extiende y saluda. Esto es gracia de Dios y presencia de Dios en medio nuestro. Y esto, que es hermoso, debemos seguir cultivándolo, debemos seguir haciéndolo visible para que otros también puedan ver lo que significa el amor de Cristo actuando en cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros
a realizar actos de amor. Qué interesante. No solo de actos de amor, sino de buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que se acerca el día en que el Señor regrese. Vean cómo desde otro lugar de la Escritura también encontramos el hecho de realizar actos de amor, motivarnos para hacer actos de amor. A veces encontramos un hermano que está solito allí y que nadie lo saluda, ¿sí? Y por ahí o es tímido o es corto, y que necesita que nos acerquemos y le saludemos y le preguntemos también cómo está, ¿sí? Y si hay alguna dificultad, oremos con él. Y lo hagamos en el lugar, ¿sí? Que el hermano sepa que estamos involucrados en su bienestar, que queremos que él esté bien, porque tal vez sea ese hermano que en un futuro venga a saludarnos y venga a animarnos y venga a motivarnos, porque estaremos pasando por alguna circunstancia en donde nos necesitamos unos a otros. Así que entonces el apóstol Pablo dice que debemos soportarnos, pero esto de llevar las cargas tiene que ser una reacción, una oportunidad para conocer al hermano, para ayudar al hermano, ¿sí? Para acompañar al hermano, y dice con el propósito de edificarlo. Vean cómo Pablo, si ustedes recuerdan lo que habló en Romanos 14 al principio, diciendo, los hermanos fuertes nos deben criticar, juzgar a los débiles. Y los hermanos débiles no deben menospreciar a los hermanos fuertes. Estas dos actitudes que Pablo ve en estos dos grupos, dice, ya no deben existir más. Lo que ahora debe existir es, por sobre todas cosas, el amor y la disposición a ayudarnos y a edificarnos mutuamente en la fe. Por eso es que es tan importante cultivar una vida de oración y de estudio de la palabra. Por eso es tan importante congregarnos, no solamente por el hecho de venir a este lugar, sino por todas las relaciones que se generan cuando nos vemos, cuando conocemos nuestros nombres, cuando nos animamos a compartir lo que nos pasa, cuando recibimos ayuda. Eso establece la unión y la fortaleza de una congregación. Es mucho más que el asistir. Es el asistir con un propósito que tiene que ver cultivarnos y edificarnos en la fe. Muy bien, pero también hay un aspecto que la palabra de Dios nos muestra y que es justamente Pablo que lo señala, ¿sí? Y que encontramos en la Biblia, en Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde a veces el hecho de agradar puede ser algo nocivo. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Cuáles son los límites del agradar? Los límites tienen que ver siempre con nuestras lealtades. Y nuestra lealtad mayor es hacia Jesucristo. Podemos tratar de consensuar, tratar de acordar, tratar de acompañar y de tolerar
Todo mientras no se quiebre el principio de que nuestra lealtad mayor es hacia el Señor Jesús. Pablo aquí se está refiriendo a un comentario que estaban diciendo allí, de que él trataba de acomodar las cosas para lograr, ¿sí?, el acuerdo o la complacencia de quienes los estaban escuchando. Pero acá dice, yo no busco agradar a las personas, yo busco agradar a Dios en primer lugar. Y ese yo creo que debe ser un punto de inflexión en donde podemos equilibrar lo que significa agradar, cuánto y cuál es el límite al cual podemos avanzar y cuándo de allí no podemos pasar porque ya estamos comprometiendo nuestra fidelidad a Dios. Y Pablo dice, si yo buscara el favor de la gente, yo predicaría un evangelio que se amolde, ¿sí?, al gusto y piacere, de la gente. Y tendría mucha más aceptación porque estaría dando el discurso que empalaga los oídos de las personas. Pablo va a decir en sus cartas pastorales que en los últimos tiempos van a venir muchas personas, muchos pseudomaestros, que van a halagar el oído de las personas con tal de buscar, ¿sí?, la aceptación y buscar de ellas aquello que en su egoísmo se está buscando, ya sea su dinero, ya sea su acompañamiento, ya sea lo que otros pueden dar, pero no realmente predicando el Evangelio de Cristo. Bueno, estas palabras están en la Biblia para que estemos atentos y cuidadosos a esto. Y hay un ejemplo en la Escritura de lo que significa la manipulación de la cual venimos hablando y de lo que significa el hecho de usar el agrado para fines propios. Y esto se encuentra, se los cito para aquellos que están tomando nota, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 2 al 6, y es el relato de uno de los hijos de David, Absalom, que tenía pretensiones de desplazar a su padre, David, como rey. Así que él lo que hacía era, se paraba en la puerta de la ciudad y a todo, o del palacio, y a todo aquel que venía con un problema, con alguna dificultad, algo que tenía que resolverse, él los recibía, los abrazaba, y tenía palabras muy halagadoras hacia esta persona, diciéndole, bueno, si yo fuera rey de Israel, este problema tuyo yo lo resolvería enseguida. Y no tendrías que esperar, y no tendrías que esto, que el otro. Y dice la palabra de Dios, de esa forma, él, halagando, nosotros en términos más modernos diríamos manipulando, se robaba el corazón del pueblo de Israel. Y cuando llegó el momento, dio el golpe de estado, de tal manera que su padre, el rey, tuvo que huir. Y su final fue trágico. Pero es estas historias del Antiguo Testamento donde nos ven reflejado aquello que en el Nuevo Testamento se dice, se enseña. Y es algo de lo cual tenemos que también poder tener esa mirada que nos ayude a comprender, ¿sí?, el lugar donde estamos parados y lo que Cristo quiere en nosotros. Cada uno debe agradar a su prójimo en lo bueno con el fin de edificarlo. ¿Qué es lo bueno? El Evangelio. ¿Qué es la actitud de edificarlo? Es una actitud constante, permanente. ¿Sí? Muy bien, pasamos al siguiente, los dos versículos, 3 y 4, que son
versículos muy claves para poder entender todo esto que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Y dice más adelante, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. El mayor ejemplo, el que es nuestro norte, es el Señor Jesús. Podemos escuchar historias, podemos conocer personas y personajes de la historia cuyas acciones abnegadas, cuyas acciones de valor son lecciones para nuestra vida, son inspiradoras, son interesantes, a veces nos ayudan a quienes tenemos que compartir la palabra para ilustrar lo que queremos decir. Pero nuestro modelo y nuestro ejemplo es el Señor Jesús. No hay nadie que lo pueda superar. No hay nadie al cual no debamos poner nuestros ojos y nuestra mirada a aquel que es iniciador y consumador de nuestra fe, el Señor Jesús. Y vean, si el Señor Jesús, siendo quien era, Él no buscó agradarse a sí mismo, sino que Él se puso a nuestro lado y se puso y tomó nuestro lugar en la cruz, de tal manera que Él recibió el justo castigo de Dios que merecíamos nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros y porque no hay otro camino para remediar nuestra condición de condenación eterna, sino es a través de la obra suficiente, plena, completa y eterna del Señor Jesús. Así que, utilizando este pasaje en el Salmo 69, el apóstol retrotrae esta mirada en este salmo mesiánico, este salmo que anticipaba la persona y la obra de Cristo, diciendo que Él tomó nuestro lugar y Él estuvo dispuesto a sobrellevar lo que a nosotros nos correspondía. Y esta es una manera de ilustrar nuestra actitud hacia el hermano en dificultad, el hermano que tiene problemas en alguna debilidad, al hermano que le cuesta poder entender y cambiar. No es un espíritu condenatorio, ni es un espíritu de desprecio, como Pablo muestra que había en la iglesia, sino una actitud de amor. Y una actitud de amor activo, que lleva a ayudar a la persona a salir de esa situación. Bueno, acá yo intenté poner un dibujo que seguramente los de la última fila, y no sé si los de la primera lo podrán observar. Gracias a la tecnología, ¿sí?, se ha podido ver un mapa de referencias cruzadas de la Biblia. ¿Qué significa esto? Significa que hay una correspondencia increíble entre lo que enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo se entrelazan. Y si consideramos a la palabra de Dios escrita a lo largo de 1500 años, escrita por más de 40 autores que ni siquiera se conocieron, que se escribieron en 3 idiomas distintos, en 3 continentes distintos, y vemos la unicidad que tiene la Escritura, realmente no nos queda otra que reconocer que es obra de Dios. Que la Biblia no es un libro antiguo, no es un libro moderno, es un libro eterno. Y hay 63.779 combinaciones en la Escritura. Y esto no es un invento de la modernidad. El mismo Jesús dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. La clave para entender la palabra de Dios es Jesús.
velado en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento. Y esto nos está hablando de algo muy grande, muy fuerte, que es Dios, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Sí? Detrás de esta palabra, ¿sí? que convierte nuestras vidas. El Salmo 19, del 7 al 11, dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que los pensamientos y los caminos de Dios son inescrutables, nos va a decir Isaías en el capítulo 55. Y esto nos habla acerca del poder de la palabra. Pero la palabra nos revela justamente a Jesucristo y Jesucristo nos revela la palabra. ¿Y cómo es Jesucristo? ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Cuál es la actitud de Jesucristo? Bueno, podemos ver en primer lugar la humildad, ¿no? En Mateo 11, 28 al 30, la misma palabra de Dios. Mateo 11, 28 al 30. Dice el Señor Jesús: vengan a mí todos ustedes los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Jesús habla de sí mismo, ¿sí?, como la persona mansa y humilde de corazón, la persona que tiene paz y que puede dar paz. Y si en esta mañana venís cargado, venís agobiado, Jesús es la respuesta. Él puede darte de su paz si estás dispuesto a ser humilde y manso de corazón. En Hebreos 12, 1 al 3 nos habla acerca de poner nuestra mirada en el Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe, por el cual Él sufrió la pena mayor que nos correspondía a nosotros, pero viendo el gozo al ver almas redimidas, al vernos a nosotros llegar a los pies de Cristo y ser renovados y restaurados y establecer una relación con Dios que va a durar por la eternidad, dice que sintió gozo. Así que la actitud de Jesús fue una actitud de humildad y también de obediencia. En Mateo 26, del 36 al 44, nos dice en aquella noche en el huerto de Getsemaní que el Señor Jesús oró. Y dice que estaba su alma angustiada, con una angustia de muerte. Y estaba allí enfrentando la situación, como lo debemos enfrentar los cristianos, orando a nuestro Dios. Y dice que allí él pidió: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible que yo haya alguna alternativa a la cruz que esté avalada por vos, Señor, que no tenga que pasar por esto. Pero Jesús dijo: Señor, no quiero que se haga mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y la voluntad de Dios fue que Él fuera a la cruz. Y es por eso que nosotros hoy estamos aquí. Y nosotros no solamente aquí, sino estaremos con Él por la eternidad. Así que Él es nuestro ejemplo, Él es en todo sentido nuestra guía, nuestra fortaleza. Él es quien nos da poder para poder entonces enfrentar las vicisitudes de la vida. También nos dice aquí en Romanos, ¿sí?, que la palabra de Dios, obrando en nuestra vida,
no solamente mostrándonos a Jesús y el ejemplo de su vida, de su carácter, de su actitud, sino que también esta palabra es una palabra que trae paciencia y trae consuelo y fortalece nuestra esperanza. Esa paciencia perseverante que nos ayuda a no bajar los brazos en medio de las dificultades. Cuando uno necesita palabras de fortaleza, ¿a dónde vamos? Vamos a la palabra de Dios, porque allí la palabra nutre nuestra fe, fortalece nuestra confianza, nos permite vislumbrar en quién hemos puesto nuestra seguridad presente y eterna. Y la palabra de Dios también dice que nos da aliento y nos da consolación. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 1, del 3 al 8, habla de las grandísimas y preciosas promesas que tenemos en Él. Y estas promesas son para nosotros. Están allí. Tenemos que apropiárnoslas a través de la fe y de la confianza que tenemos que Él está guiando nuestras vidas. Nos da estas promesas para alentarnos, para fortalecernos en el camino, ¿sí? Y Él cumplirá sus promesas. Tan cierto como que sale el sol cada mañana, tan cierto como que vivimos, y más cierto aún que todo lo que nos rodea y todo lo que nos puede ofrecer seguridad es la seguridad que nos ofrecen las promesas de Dios. Si Dios ha dicho que Él está preparando un lugar para nosotros donde estaremos con Él por la eternidad, creámoslo y vivamos en perspectiva a eso. Si el Señor dice que va a juzgar a todo aquel y condenar a todo aquel que rechaza a Jesús, esta es una verdad que nos debería movilizar para evangelizar y para las misiones, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios afirma en su palabra es seguro. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Y esto debe traernos consuelo y fortaleza en nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo poder usar todos estos recursos que encontramos en la palabra, ¿sí?, para ayudar a nuestros hermanos? Ya que tal vez puede haber una actitud que se contradiga con nuestros conocimientos, ¿sí? Hay muchas personas, muchos hermanos que se saben la Biblia de pe a pa. Pueden estar hablando una hora y hacer un encadenado de versículos bíblicos, mejor que una concordancia de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de su corazón? ¿Cuál es su vida? ¿Respalda su vida aquello que dice? ¿Es coherente, como encontramos la coherencia de la unidad en la palabra de Dios? ¿Somos coherentes en lo que sentimos, decimos y hacemos? ¿O hay algo que está haciendo ruido? Bueno, la Escritura, ¿sí?, nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito, dice, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea y esté preparado para toda buena obra. Tiene un propósito. Cuando leemos y estudiamos la Biblia,
tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Dios para mi vida con lo que me está pasando ahora. Y seguramente, porque Dios no nos deja sin respuesta, Él a través de su palabra va a orientarnos, va a guiarnos y va a enseñarnos. Bueno, y terminamos con los versículos 5 y 6 de este fragmento, de este párrafo de la Escritura, donde el apóstol Pablo está tratando esto y dice que el Dios de la paciencia y de la consolación, el mismo que nos dejó la Biblia, que nos dejó su palabra, vean, paciencia y consolación de las Escrituras, la palabra escrita, ¿sí?, más la palabra viviente, que es Jesús, ¿sí?, el Dios, que es Él, el Dios de paciencia y de consolación, les concede a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que ha venido desarrollando el apóstol Pablo, que podría en potencia ser un elemento divisor en la iglesia, formular dos bandos, los fuertes por un lado y los débiles por otro lado. Cuando hay actitudes correctas y cuando hay una búsqueda de hacer la voluntad de Dios, las diferencias, en lugar de dividirnos, nos ayudan a enriquecer nuestra percepción, nuestra perspectiva de la palabra de Dios y del obrar de Dios. Y dice, tengan ustedes el mismo sentir. Y esto nos lleva, sin lugar a dudas, a Filipenses 2, donde el apóstol Pablo dice, nada hagan por vanidad, por competencia, por querer sobresalir, sino todos tengan el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, el cual, siendo Dios, se despojó de sus atributos como Dios, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo para morir en una cruz. Y dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Jesús buscó la gloria de Dios, nosotros debemos buscar en todos nuestros actos la gloria de Dios. Debemos darle a Él el primer lugar en nuestra vida, en nuestras decisiones, más allá de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de lo que nos gusta. Debemos considerar y honrar a aquel que entregó su vida por nosotros y glorificar a Dios. Así que el apóstol, como conclusión, termina diciendo: los que son fuertes y los débiles deben esforzarse por vivir en armonía unos con otros, siguiendo el ejemplo de Cristo y su voluntad. Lo que nos propone el Señor es que nos fortalezcamos en Él, que podamos disfrutar de la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, que nos ayudemos mutuamente para que podamos entonces agradar a nuestro Dios. No es necesario que todos pensemos exactamente igual en asuntos secundarios. Pero sí es necesario que en la vida de todos los hijos de Dios el amor de Cristo sea reflejado y su voluntad se muestre a través de la unidad de su pueblo. Cuando buscamos esto, nos transformamos, sin lugar a dudas, en una comunidad que tiene marcas diferenciales, que es de lo que habló Jesús en su oración en Juan 17, para que sean uno y para que el mundo crea. Una comunidad cristiana donde
debería caracterizarse por la consideración de unos por otros. Interesarnos por el hermano. No solamente preguntar, ¿está todo bien? ¿Bien? Ah, bueno, bárbaro. Y seguir con nuestra vida. Interesarnos, preocuparnos. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Hermano, voy a estar orando por vos, pero con un compromiso cierto. Hermano, tengo esto en casa que ya no uso, pero sé que esto te puede servir. Hermano, sé de algo que podría interesarte y quiero ofrecértelo. Acciones de amor activo. No es una comunidad laxa, una comunidad que deja hacer, no es una comunidad que se maneja por los sentimientos o se impresionan por ciertas cosas que se producen, ¿sí? Y se pueden generar a través de ciertos mecanismos, como puede ser la música, la ambientación y todo eso, para lograr cierto efecto que dura, ¿sí?, lo que dura un estornudo y que después se va y no deja nada, sino una comunidad donde se caracteriza por el amor, una comunidad marcada por el estudio de las Escrituras y donde relacionamos el Antiguo con el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento con el Antiguo. Y tratamos de meternos en la palabra para poder sacar toda la riqueza que allí está, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo. Una comunidad marcada por la paciencia. Seamos pacientes unos con otros. Y cuando somos pacientes unos con otros se acaba la murmuración, se acaba la evitación, se acaba todas aquellas cosas que existen en el mundo, pero que en la iglesia del Señor no deben existir. Una comunidad marcada por la esperanza en el poder de Dios. No hay nada que el poder de Dios no pueda revertir en nuestras vidas. Así que quitémonos de la cabeza la idea de que, bueno, esta persona es así y no cambia más. Porque cuando Dios interviene en una vida, la hace nueva. Una comunidad marcada por la armonía, por la vida de alabanza y adoración a Dios, y una comunidad que es ejemplo y modelo para sí misma, pero también para el mundo, de que aquí está la presencia de Dios. Les invito a orar y de esta manera terminar este pasaje de la Escritura con el compromiso de seguirlo desarrollando en los grupos de vida. Y si todavía no te conectaste con un grupo de vida, allí en la cartelera, en el fondo, hay disponibles durante la semana diferentes hogares, horarios y días para que vos puedas seguir instruyéndote en la palabra de Dios y descubriendo el tesoro que tenemos en Él. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias por esta mañana, porque has sido bueno con nosotros al darnos la posibilidad de estar frente a tu palabra, esta palabra tan preciosa que habla a nuestros corazones, esta palabra transformadora, Señor, que nos habla del Señor Jesús y que podemos vivir y experimentar esa vida que Jesús vino a darnos de manera plena aquí y ahora. Gracias por mis hermanos. Te ruego que les ayudes, como te pido para mí, para mi familia, que nos ayudes a afrontar las distintas dificultades, que nos sostengas en nuestras debilidades, Señor, que nuestras fortalezas puedan servir, Señor, para estimular a otros a mirarte a vos. Y gracias por esta mañana y por este culto. Y Señor, queremos decirte que te amamos y que cada día queremos perfeccionar ese amor.
para con vos y para con nuestros hermanos. En nombre de Jesús.